Y quiero compartir algo en relación a lo que estamos viviendo y cómo deberíamos de enfocarlo, ¿verdad? Una de las palabras en todo este tiempo de la pandemia, lo que menos se usa es la palabra enfermedad. Se habla de virus, se habla de todos los sinónimos que están en la calle, pero no se habla de que esto es una enfermedad y todos lo sabemos, ¿no? Y precisamente en relación a esta enfermedad, quiero compartir algo en esta mañana aquí en Juan 11, el capítulo de la enfermedad y la posterior resurrección de Lázaro. Señor, oramos por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos penetre hasta lo más profundo, Señor, y quite, Señor, todo lo que estorba, Señor, para verte fluir en nuestras vidas, traer la confianza, la fe, Señor, que hace, oh Rey, que tú puedas obrar en medio de nosotros y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen en Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces, versículo 17, vino pues... Bueno, espera, no me voy a saltar esto. Reposar del sueño. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Esta historia comienza con precisamente las hermanas comunican a Jesús a distancia que el hermano está enfermo, y la respuesta de Jesús en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esta enfermedad fue precisamente la que llevó a morir a Lázaro, y concretamente, repito, estamos en un contexto de enfermedad mundial y hay que entender estas cosas. Apocalipsis, de hecho, habla allí acerca de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Si ya está hablando de este tipo de cosas, no sabemos, pero hay una realidad, y es que esto trasciende a las guerras mundiales, afecta al mundo entero. Y hoy la Iglesia tenemos que saber cómo ministrar esta situación, cómo entenderla, cómo vivirla, pero también cómo ministrarla los unos a los otros, ¿no? Para que la gente no sea afectada en su fe, ¿no? En las células es un perfecto lugar para que todo lo que conlleva esta enfermedad lo podamos sobrellevar siempre en fe y poder hablar acerca de esto. Y esta palabra que dice aquí, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, no da una razón, pero da un propósito. La palabra para, ¿no?, indica propósito. Quizá no sepamos el por qué, pero sí podemos saber el para qué. Amén. Hay muchas circunstancias que a veces vivimos que no sabemos el por qué, pero siempre hay un para qué de Dios. Y es un para qué bueno, porque como decía al principio, para siempre es su misericordia y Él siempre tiene buenos planes para nosotros, ¿no? Siempre es para nuestro bien. Quizá no entendamos el por qué, pero algo tiene que ver con que seamos capaces de llegar con nuestra fe hasta el final. La Biblia dice que el fin de todo es que lleguemos hasta el final en nuestra carrera cristiana. Y hay cantidad de circunstancias que vamos a vivir y que van, sin que nosotros lo sepamos, a ayudarnos a llegar hasta el final, porque nos van a desarrollar una serie de cosas que necesitamos para poder llegar hasta el final. Y Dios se vale de circunstancias que vivimos, que no nos apetecen, que no nos gustan, pero que están trabajando en nosotros ciertas habilidades para que podamos acabar la carrera. En el plano laboral, en el matrimonio, en la familia, qué sé yo, en todas las áreas, Dios se vale de todo eso. Entonces, en esta enfermedad, por ejemplo, de Lázaro, Dios no le dice por qué, pero dice, es para la gloria de Dios. Amén. Así que vemos aquí, primero, que esto no fue una buena noticia para Jesús. No fue una buena noticia. Lázaro está muy mal. Y esto, para alguien que es un amigo, ¿verdad?, no es una buena noticia. Y nosotros tenemos que entender que el COVID no tiene que ser tampoco una mala noticia. A pesar de que ya superan muchos muertos en el mundo, como creyentes nosotros tenemos que ver algo más que todo esto, ¿no? No creo que a Dios se le escape este proceso y por tanto podemos pensar y creer que este es un proceso que no nos debe de llevar sino a un momento de mayor gloria de Dios también. De poder decir, vamos a ver la gloria de Dios en todo esto. Vamos a ver y vamos a pedir que Dios sea glorificado. Aunque en el primer momento es una mala noticia, podemos remontarnos sobre esa mala noticia y cualquier otra que puedas estar viviendo y decir, Señor, yo quiero que esto sea para tu gloria. No quiero que esto sea para sufrir por sufrir, ¿verdad? Quiero que esto sea para tu gloria y que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Esa situación que está en tu hogar, Señor, yo quiero que tú
seas glorificado en esto, en cualquier situación, ¿no? Y esto nos habla de que, evidentemente, incluso a nivel del COVID, no es que vayan a ser glorificados los que trabajan en las vacunas, ni en todo eso, que tienen su trabajo, sino que realmente vamos a ver que el glorificado sea Dios. El glorificado sea Dios a pesar del buen trabajo que están haciendo los que trabajan en esta área, ¿verdad? Pero vamos a ver que sea Dios glorificado por encima de que simplemente salgan unas vacunas y ya está. No, Dios, glorifícate en medio de esto. Entonces, la primera vez que sale esta palabra en la Biblia, cuando dice ahí Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste, la primera vez que aparece gloria está ya en Génesis, en la vida de José, y él, anecdóticamente, en Egipto, sabéis que ya es un hombre que es el segundo de a bordo de Egipto, el segundo más importante después de Faraón. Llegan los hermanos y le dicen, ven en el estado, y entonces va José y le dice, mirar, decirle a nuestro padre Jacob y contarle de mi gloria en Egipto, ¿no? Ahí es la primera vez que aparece la palabra gloria. Y todos sabemos que toda esa gloria de José vino después de tiempo y tiempo de esperar como estás esperando tú y yo. Vino de tiempo de en vez de subir, que parece de bajar, ¿verdad? Vino después de tiempo de sufrir, ¿no? Sabéis que José fue atribulado y fue duramente probado incluso por su propia familia. Su propia familia fue, ¿verdad?, el instrumento mayor de prueba que él vivió, y en ese sentido esa gloria, ¿verdad?, de la que habla ahí José, esa palabra tiene mucho que ver también con que nosotros tenemos que entender que Dios quiere glorificarse en medio de las situaciones, aunque a veces tengamos que pasar momentos de dificultad, momentos de padecer y momentos de esperar, ¿no? En la historia de Lázaro vemos aquí que hay un proceso muy interesante, desemboca en la gloria de Dios, pero empezaba siendo una muy mala noticia. Comenzó siendo una desagradable noticia porque dice las hermanas, Señor, el que amas está enfermo. Y esta noticia fue la que provocó todo el capítulo, incluso el siguiente, ¿no? Entonces, fíjate, dicen las hermanas, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. El amor de Dios tiene estas cosas, ¿no? El amor de Dios no es el amor de un padre que malcría a sus hijos. Y nosotros eso lo tenemos que entender. El amor de Dios no es un amor que siempre está ahí dándoles de todo, en todo tiempo y de cualquier forma, con tal de que los hijos no sufran. Ese no es el amor de Dios. Dios nos quiere que suframos, pero sabe que muchas veces, como un padre a su hijo, tiene que mostrarle el camino, aunque le sugiera y le vaya a traer dificultad, necesita esa dificultad para salir adelante en la vida. Necesita desarrollarse, necesita superarse, necesita superar sus miedos, necesita tantas cosas que el amor de Dios también tiene que hacer en nosotros para que nosotros salgamos adelante, ¿no? La historia es de Lázaro, la casa de unos amigos que él visitaba habitualmente, y vive él una enfermedad terrible. Y fíjate que lo primero que dice el texto aquí es que Jesús, cuando le dicen que está enfermo, se quedó 2 días más en donde estaba. Y esto fue algo provocado, no fue casual. Jesús se quedó 2 días más y, como quien dice, el tiempo, la espera, se hizo llegar. La respuesta de Dios muchas veces no viene instantáneamente, hay una espera. La Biblia dice que nosotros alcanzamos las promesas por la paciencia, y eso tiene que ver con esperar correctamente, no esperar dando patadas a todo, sino esperar correctamente, y la fe. Entonces, Dios es experto a veces en hacernos esperar. Aunque no nos guste,
Dios a veces tiene que hacernos esperar. Y a veces parece como que Dios se tardase. A veces parece como si Dios no tuviera la prisa que tenemos tú y yo. La prisa que tenemos nosotros, ¿no? Y lo anecdótico de este proceso, en el cual hace falta unos días para que cuando llegue encuentre a Lázaro muerto, como dice la hermana, ya olía mal, todo ese proceso fue un proceso de espera de Dios. Yo no sé qué situación tú puedas estar viviendo, pero seguro que tú sabes y entiendes acerca de la espera. Y cuando tenemos que esperar, tenemos que armarnos de ese pensamiento de que hay algo que Dios está obrando. Hay algo que Dios necesita poner en nosotros y que solo puede venir de una forma, y se llama la espera. Hay momentos donde nosotros tenemos que esperar y no vemos aquello todavía por lo que estamos creyendo, que estamos esperando, que estamos anhelando. Aún no viene, no lo ves venir. Y cuando no lo ves venir, cuando la vista te falla, tienes que andar por otra cosa, ¿verdad? Que se llama la fe, en la espera. Las personas que tienen minusvalías, cuando, por ejemplo, les falla la vista, desarrollan muchísimo otros sentidos. Por ejemplo, el oído. Cuando nosotros no podemos ver aquello y estamos esperando y esperando y esperando, hay algo que se está desarrollando en nosotros y que es fundamental para que podamos llegar hasta el final, y se llama el oído espiritual. No podemos ver, estamos como ciegos, pero ahí es donde se empieza a desarrollar el oído nuestro, de escuchar a Dios, escuchar su voz, escuchar cuál es ese tono del Padre Celestial, aprender a diferenciar su voz, ¿no? A veces nos voltamos y pensamos que alguien nos había llamado y no era esa persona que pensábamos. El timbre de la voz, pues como que no era, nos engañó. Y nos pasa con Dios, a veces pensamos que Dios nos está hablando y no nos está hablando, otras veces Dios no nos está hablando y nos montamos un lío porque no tenemos aún todavía desarrollado, y eso se aprende en el tiempo de espera, cuando no ves nada, pero el oído espiritual se está desarrollando. Así que, después de esta espera, fíjate, la primera reacción, aquí hay tres grupos de personas, tres reacciones diferentes. La primera reacción es la de los propios discípulos, aleluya, los que estamos siguiendo al Señor. Está en los versículos del 5 al 16 y, resumiendo, va uno, dice: Señor, a ver, procuraban los judíos atraparte y ahora vas otra vez allá. En otras palabras, ¿te vas a meter en líos otra vez, Jesús? Versículo 16, dice el otro: vamos también nosotros para que muramos con él. Yo no sé si pensaban que esto era contagioso o si era por la expresión anterior, pero quizá habría un riesgo de ir allá y que también murieran, ¿no? Pero vemos que los propios discípulos dijeron: Jesús, no te molestes. Jesús, no vayas porque esto va a traer problemas. Y esta es la primera reacción: temor, negativismo y pesimismo en los propios discípulos. Eran los discípulos que están alrededor de ti. Muchas veces involuntariamente respiramos alrededor de nosotros, en la casa de Dios, negativismo, pesimismo, temor. Es una realidad, ¿no? Y eso me hace ver y entender que aunque otros discípulos sin querer pueden animarnos, también otros que están alrededor a veces pues parece que desanimamos, ¿no? Y tenemos que tener en ese sentido un esfuerzo más calculado de ser personas que estamos inspirando fe a nuestros hermanos, de ser personas que traemos de alguna manera esperanza, ¿no? Y si no vamos a traerla, por lo menos callarnos, sino traer esto que trajeron estos discípulos. Trajeron temor, negativismo, ¿no? Personas que siempre se están quejando por todo, no les gusta nada. Y eso lo que hace es traer un mal ambiente, ¿no? Un ambiente que no favorece el milagro de Dios en medio de lo que Él quería hacer.
Este ambiente que trajeron los discípulos no fue ya el suficiente para decir Jesús, pues venga, vamos a resucitar a Lázaro. Señor, a ver, te van a matar, vamos a morir. Aleluya, dice Jesús, resucitemos a Lázaro. No, Jesús ahí no hace nada. No puede hacer nada con un ambiente negativo y pesimista. Primera reacción. Viene otra segunda reacción que tampoco resuelve la situación ni ayuda a Dios a obrar. Y es la reacción de Marta. Marta dice que llegó, Jesús dice que llega allí, entonces oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y hay una conversación. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le empieza a ministrar. Y esto es un punto que quiero resaltar mucho hoy en esta mañana. Necesitamos, cuando las personas son golpeadas por las situaciones, ministrarles de parte de Dios. Traerle el consuelo de parte de Dios. No el razonamiento, sino el consuelo, el abrazo. Quizá está más hacia el área de las emociones, ¿verdad?, de los sentimientos. Pero a veces ministrar a una persona viene a ser darle un abrazo, ministrar a una persona viene simplemente a veces estar ahí, aunque no puedas decir grandes cosas, pero las personas cuando sufren situaciones difíciles necesitamos ser ministrados. Y esto es lo que hace Jesús. Se acaba de morir el hermano de Marta, y Marta lo que hace al venir a Jesús es que Jesús le empieza a ministrar, ¿vale? Tenemos que aprender a ministrarnos los unos a los otros. Tenemos que entender que es una necesidad ministrarnos a nosotros, y precisamente en las células va a ser un ambiente perfecto para poder ministrarnos los unos a los otros, donde hay una palabra de gracia, de cariño, de ternura, y no de juicio ni de mensajes facilones, ¿verdad?, que a veces tan fácilmente nos sale. Entonces Jesús le quiere llevar a un punto también de fe. Jesús solamente no se queda con ministrarle y darle un abrazo, sino que de alguna manera quiere llevarle a un lugar de fe. Le dice, tu hermano resucitará. Le está dando una promesa muy alentadora. Y ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Marta está hablando no de una resurrección ahora, está hablando de la resurrección allá, en el futuro. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Es una conversación con un alto nivel teológico, por supuesto. Marta, fíjate que dice, yo sé 2 veces. Yo sé. Yo sé que tú eres el Cristo, que has venido, pero teológicamente está bien todo lo que ella dice, y ella dice eso, yo sé. Únicamente dice creer en pasado, he creído. Está hablando de lo que sabe ahora y de lo que creyó en el pasado. ¿Te das cuenta? En ningún momento Marta manifiesta fe. No manifiesta fe de que iba a ocurrir lo que más adelante ocurrió. Y esta es otra manera que tenemos de acercarnos a una situación. Y es teológicamente. Es teóricamente, ¿no? Con la teoría. Todo lo que dice Marta es teóricamente, teológicamente correcto, pero aquí no hay ni una gota de fe, ¿no? ¿Y qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Aquí no hay una gota de aquello que mueve la mano de Dios, que es la fe. Hay que tener teología, hay que tener evidentemente buena teoría, pero no hay la fe que se necesita para lo que Jesús quería hacer, que era resucitar a Lázaro. Jesús estaba diciendo, tu hermano resucitará, y Marta está pensando en el futuro y no cree que va a pasar en el presente. No cree que va a pasar en el presente. Por eso que la teoría, la teología, es algo que necesitamos, pero tiene que ser administrada y ministrada muy correctamente, porque
muchas personas se llenaron de teoría y de teología en seminarios por ahí y luego su fe se acabó, ¿verdad? Porque la teoría, que la necesitamos, repito, es delicada. Puede y ocurre muchas veces que mal administrada lo que hace es apagar la fe de la gente. La teoría debe de lanzar la fe de la gente, debe de subir la fe y no todo lo contrario. Pero es una realidad que ocurre. Por eso yo siempre soy muy prudente cuando la gente me dice que quiere estudiar teología, porque conozco muy bien todo el peligro que hay y de cuánta gente luego se volvió pura y simplemente teórica y su fe se apagó precisamente porque recibió toda una serie de enseñanzas sobre una base que todavía no había, por ejemplo, no había una base para asimilar todo aquello, apagó su fe y también a veces dado por personas que pues tienen poca fe. Entonces, si la persona que administra la teología tiene fe cero, te va a administrar también a ti teología con fe cero, es una realidad. Pero bueno, entonces, tercer tipo de personas. Pues, entonces estábamos hablando de 3 tipos de personas que se acercan a un problema, a una situación, a una enfermedad. Puede ser algo que tú estás viviendo también. Hemos visto los pesimistas, hemos visto los que tienen teología, como Marta. Tiene su lugar la teología, pero a veces hay personas con mucha teología y poca fe. Y entonces llega en tercer lugar María. María, que es aquí donde nos tenemos que quedar. Nos quedamos aquí porque esto es clave para lo que viene a continuación. Jesús podía hacer el milagro, pero él necesitaba una persona que creyera. Una persona que creyera. A veces en tu casa Dios quiere hacer un milagro y está buscando en las habitaciones una persona que crea. A veces en tu familia Dios quiere hacer algo con tus hijos y está buscando un padre o una madre que crea. Está buscando a alguien que crea. Amén. Yo ya os conté el caso, por ejemplo, de una de las hijas de Segundo, está casada con Juan Marcos. Juan Marcos hizo una carrera y demás y se presentó a unas oposiciones por la rama de música. Y entonces la amiga de la madre, hablando con ella, bueno, ahora tu hija va a opositar, bueno, después de 5 o 6 años ya veremos. Y la madre se quedó así un poco tocada, mal tocada por aquello, llegó a casa diciendo, señor, ¿por qué 5 o 6 años va a tener que esperar Juan Marcos para...? Que no, señor, yo ahí empezó a orar y Dios le dio fe. Y él ni siquiera se iba a presentar al examen, fue a la fe de su madre y le dijo, preséntate. Que no, que sí, que te presente. Entonces, de alguna manera, le movió a presentarse. Se presentó y aprobó el primer examen. Sorpresa para él, tal. Pero ya el segundo también, bueno, ya no quería ni presentarse, porque, en fin, ya sabes cómo son las personas que preparan los exámenes. No tengo esto, no tengo lo otro, etcétera. Haces tus cálculos y la madre, con su fe, le movió otra vez. Sacó el número 1 de España. Porque hubo una madre que creyó. Ni siquiera creyó él, creyó la madre. Por eso digo que es importante que nosotros busquemos a Dios, porque nosotros también vamos a inspirar fe para que Dios haga cosas en medio de nuestra casa. Amén. Jesús podía hacer el milagro, pero necesitaba a una persona que creyera. No necesitaba un pesimista, ni un teórico. Estaba buscando uno que creyera. Entonces María, fíjate también que no fue a Jesús, sino que fue Jesús quien la llamó. El Maestro está aquí y te llama. Dios está buscando a alguien que crea. Amén. Dios podía hacer las cosas solo, pero no hace las cosas solo. María se levantó deprisa y vino a él y le dice, Señor, dijo lo mismo que su hermana, si hubieses estado aquí no hubiese mi hermano muerto. Puede ser que esto sea un sentimiento común, humano, pero puede ser que se contagiase también por su hermana.
A lo mejor su hermana, sabes que la fe se contagia, pero la incredulidad es que es súper contagiosa, ¿no? A lo mejor precisamente esa palabra se lo puso su hermana en su boca, ¿no? Entonces, eso también me habla de a veces que tenemos que tener cuidado de ver qué es lo que oímos y qué es lo que vamos a dejar que entre, porque a veces escuchamos cosas que lo que hacen es traernos a nosotros desazón e incredulidad, ¿no? Esto fue justo la misma palabra que había dicho su hermana. Entonces Jesús dice que la ve llorando y dice allí varias cosas, ¿no? Que al verla llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, fue un toque en su espíritu, no fue un toque emocional, en su espíritu. Se conmovió y dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Entonces, dos hermanas con diferente actitud y qué diferente resultado obtuvieron. Una hermana con teología no movió la mano de Dios. Y bendito sea Dios por la teología, la necesitamos. Pero Jesús salió de hablar con Marta, de una conversación con un alto nivel teológico, pero cuando habla con María, dice que sale conmovido en espíritu. Y lloró. Amén. Así que, en este sentido, Dios a nosotros nos quiere dar un mensaje. María, todas las veces que la ves en la Biblia, está a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Ella lleva la vida a los pies de Jesús, buscando a Jesús, de rodillas ante Jesús, encontrándose con Jesús. A veces nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, tiempo con el Señor, ¿no? Y qué bien, es toda una victoria poder tener un tiempo ahí marcado para estar con Dios, pero a veces sin querer, como que lo hacemos muy mecánicamente, leo, oro, canto, tal, confieso, pero lo que hace esta María es que llega a conmover a Dios. De alguna manera hay un toque en su espíritu. Es decir, una cosa es hacer todo eso que está bien y es fantástico, ojalá todos lo tuviésemos, pero otra cosa es cuando tú lo haces con pasión, otra cosa es cuando tú lo haces con fervor, ¿verdad? Cuando tú te quiebras, cuando tú abres el corazón y tocas ahí a Dios, ¿no? ¿Recordáis la madre del profeta Samuel, Ana? Dice que todos los días iba a los servicios religiosos, aleluya, gloria a Dios, pero no pasaba nada. Hasta que hay un día donde ella se quiebra delante de Dios, se derrama su corazón y abre, ¿no? Y hay un contacto, hay un encuentro con Dios. Ella sale después bien, tranquila, come, tal, y dice que ya estaba bien. Sabía que algo había pasado aquí y que de alguna manera había hecho contacto con Dios. Había una fe ahí en su corazón, una paz. Y dice que al pronto se quedó embarazada, no de un hijo, del mayor profeta del Antiguo Testamento. Cuando Dios te da, te da. Cuando Dios te da, cuidado. Por eso que Dios le llama a María y Dios nos llama a ti, a mí, a que nosotros estemos ahí a sus pies, ¿no? Ella conectó con Dios y esto me parece importante. A los pies de Jesús. Tiene una intimidad ahí efectiva, ¿no? Entonces, fíjate, para el milagro lo que hace Jesús. Jesús, para hacer ese milagro, primero creó una atmósfera de fe, ¿vale? Donde hay incredulidad, no se mueve Dios. Primero, no levanta a Lázaro instantáneamente. Primero crea una atmósfera de fe, espera que haya un ambiente de fe. Hay cosas en nuestra vida que Dios aún no puede actuar porque está esperando todavía, está provocando todavía esa atmósfera de fe. Y a veces hasta nos enfadamos con Dios porque Dios no actúa, pero a veces Él para actuar necesita la fe de nosotros, ¿no? Y hay que buscar esa fe a los pies de Jesús. Él crea un ambiente de fe, busca a María, ministra fe allí a aquella gente. Y nosotros en los tiempos que estamos viviendo, si nos dejamos llevar por las noticias de don Fernando Simón, que son ciertas, podemos hasta deprimirnos. Y nuestro trabajo es ministrarnos fe
estar a los pies de Jesús, ministrar fe a los demás, ¿verdad? Y esperar que todo lo que vivimos sea para la gloria de Dios, ¿no? Jesús está ante la tumba, hay un ser que huele mal. Esta pandemia aún no huele tan mal, aún puede oler peor, ¿verdad? Y hay allí un montón de gente conmovida y Jesús lo que hace es quitar la piedra, manda a quitar la piedra, que eso es como un doble mensaje. Hay que quitar la piedra de la incredulidad, en primer lugar. Esa piedra esa incredulidad, Dios no puede obrar en un ambiente donde hay incredulidad, donde no hay nadie que crea. Entonces, Marta tenía razón, pero no tenía fe. Dios lo que quiere es fe. Y tenemos en ese sentido que sacar la incredulidad. Jesús, la segunda cosa que hace, aparte de quitar la piedra, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. Es decir, se hace referencia a lo que Dios ya ha hablado en el pasado. ¿Qué cosas Dios te ha hablado en el pasado que va a hacer? ¿Están comprometidas por la pandemia? No están. Lo que Dios ha hablado que va a hacer con tu familia, con tu casa, no va a estar comprometida porque ahora alguien se ponga enfermo, porque ahora haya un COVID. No, ni para tu casa, ni para España. Esperamos todavía ese mover de Dios que viene para nuestro país y el COVID no lo va a parar. Esto tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Llevamos años esperando a título personal y Dios lo va a hacer. Llevamos años esperando, ¿verdad?, para nuestro país y Dios lo va a hacer. No te he dicho, es lo que hace, es decir, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije en el pasado? Amén. Lo que Dios ha dicho y hemos oído por el Espíritu está pendiente. Entonces, lo que Dios ha dicho tenemos que traerlo. Tercero, ¿qué hace Jesús? Da gracias. Da gracias. La gratitud genera fe. Da gracias. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿te acuerdas? Y dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Entonces, la gratitud y la fe van de la mano. Y la gratitud es el lenguaje de la fe, es la voluntad de Dios. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el espíritu. Va junto ahí, ¿no? Entonces, la gratitud forma parte de la atmósfera de fe de la que estamos hablando. Y, por último, cuarta cosa que hace es el milagro, la resurrección. Y hoy creemos por resurrecciones, creemos por cosas que Dios va a hacer, creemos por milagros que Dios va a hacer. Por eso que este es un mensaje que creo que es pertinente para las cosas que estamos viviendo y vivimos. Tenemos que ver la gloria de Dios, pelear por la gloria de Dios y seguir estos principios que nos enseña aquí Jesús en su palabra para que podamos no solo verla, sino también disfrutarla. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque lo que tú has dicho se va a cumplir.